este video explicaremos sobre las organizaciones religiosas. Contaremos brevemente los antecedentes, sus fines, atributos, patrimonio, su importancia en la sociedad, sobre su régimen tributario, conformación y todo referido a esta entidad. Además hablaremos sobre quién se encarga del registro de las organizaciones religiosas en Perú, detallando el proceso de la inscripción y los requisitos solicitados por la institución encargada. En primer lugar, se le otorgó la personería y personalidad jurídica a las organizaciones religiosas con un tratado entre la Santa Fe y la República del Perú llamado Concordato en 1980. La justificación de dicho acto fue por el nivel de importancia de la Iglesia Católica como doctrina de valores histórica y cultural del país. También lo señalado en el artículo 50 de la Constitución Política del Perú de 1933 hace referencia a la importancia de la Iglesia Católica en el Perú desde el punto de vista cultural, histórico y moral, ya que recordemos que incluso en la Constitución de 1826 promulgado por Francisco Bolognesi existía un código eclesiástico especial aprobado por el Poder Legislativo y los cargos religiosos eran designados por el Ejecutivo. Del mismo modo, actualmente las organizaciones religiosas actúan de acuerdo a la Ley número 29635, llamada Ley de Libertad Religiosa. Conforme a lo escrito en el artículo 5 de la ley mencionada, las iglesias son entidades religiosas, confesiones o comunidades religiosas integradas por personas naturales que profesan a la misma vez, practican, enseñan y difunden una determinada fe, entendiéndose por ella la profesión de una religión sustentada en un credo, escrituras sagradas y doctrina moral, y cuentan con culto, organización y ministerio propio. Es importante además destacar que las entidades religiosas no tienen finalidad de lucro, es decir, tienen plena autonomía e independencia en su estructura, organización y gobierno. Sin embargo, las dedicadas al desarrollo de ritos maléficos, cultos satánicos o análogos, entre otros, no son consideradas entidades religiosas. También, las entidades religiosas pueden constituir como parte de su organización interna otras entidades para el cumplimiento de sus fines. A ello se suma que todas las entidades religiosas, inscritas o no en el registro de entidades religiosas, gozan del pleno ejercicio del derecho de libertad religiosa invocada en la Constitución Política del Perú. En este sentido, los representantes o autoridades de las entidades religiosas, en el ejercicio de su credo, no podrán obligar a sus miembros o aspirantes a someterse a prácticas que atenten contra sus derechos fundamentales, como la vida, la salud y la integridad o la de terceros. Donde además el Estado respeta y garantiza las expresiones religiosas de los pueblos andinos, amazónicos y afroperuanos, así como su derecho de ejercerlas de manera individual o colectiva. Si bien no existe ninguna ley especial que establece lineamientos específicos sobre los límites del objeto social de este tipo de organizaciones, se asume que estos deben estar escritos en sus estatutos, aprobados por su líder eclesiástico, y no deben de ir en contra de los deberes generales del derecho como la buena fe y buenas costumbres. No obstante, de acuerdo al artículo 6 de la Ley número 29.635, son derechos colectivos o atributos de las entidades religiosas debidamente escritas, entre otros, los siguientes. Gozar de personería jurídica civil, así como de plena autonomía y libertad en asuntos religiosos, pudiendo establecer sus propias normas de organización, régimen interno y disposiciones para sus miembros, sin perjuicios de los derechos y libertades reconocidos en la Constitución Política del Perú. Crear fundaciones y asociaciones para fines religiosos, educacionales y de asistencia social conforme a la legislación nacional. Formar, designar o elegir libremente a sus miembros de culto, dirigentes religiosos y establecer a su propia jerarquía, según sus normas internas. La condición del ministro de culto se acredita con documento auténtico expedido por la autoridad competente y la entidad religiosa. Ejercer libremente su ministerio, practicar su culto, celebrar reuniones relacionadas con su religión y establecer lugares de culto o de reunión con fines religiosos. Divulgar y propagar su propio credo, solicitar y recibir y otorgar todo tipo de contribuciones voluntarias, mantener relaciones con sus propias organizaciones o con otras entidades religiosas, sea en territorio nacional o en territorio extranjero. A continuación, tenemos que hablar sobre el régimen tributario de las organizaciones religiosas y otros beneficios adicionales que poseen conforme a la ley. Las organizaciones religiosas poseen beneficios y exoneraciones tributarias dispuestas en el tratado realizado con el Estado
llamado Concordato, que fue firmado el 19 de julio de 1980 entre la Santa Sede y la República del Perú, que ya fue mencionado anteriormente. Dentro de este tratado se reconoce como persona jurídica de derecho público a las organizaciones religiosas y también se le confiere los beneficios de esta a las conferencias episcopales peruanas, a los arzobispados, los obispados, las prelaturas, los vicariatos, los apostólicos y otras jurisdicciones eclesiásticas como los cabildos eclesiásticos, los seminarios diocesanos, las parroquias y las misiones independientes de aquellas. Cabe recalcar que solo las entidades que están vinculadas con la Iglesia Católica pueden ser reguladas por este acuerdo y por ley especial. Las otras organizaciones de otras religiones o sectas deben seguir la figura de asociación común establecida en el Código Civil, al igual que las organizaciones religiosas no inscritas. Otro aspecto importante es que la ley respeta el tipo de organización canónica interna que poseen los entes religiosos. Estas organizaciones religiosas a su vez tienen permiso formal para recibir dinero o generarlo. Es decir, según el artículo 11 de la Ley de la Libertad Religiosa, pueden recibir donaciones internas y externas sin ningún problema. Añadido a eso se cuenta con el Decreto Supremo número 096 del 2007, que establece las facilidades para el despacho aduanero de las mercancías provenientes del exterior a manera de donación para las entidades religiosas, es decir, que no se le cobra ninguna comisión por ese acto. De igual manera, según el Decreto Ley número 19326, en su artículo 154, menciona que tiene la potestad de poder crear centros educativos conforme a la ley. De esta manera se puede generar dinero a través de los colegios privados religiosos para poder beneficiar a la iglesia de los que ellos son parte. Sobre este último existe una polémica, dado que el Tribunal Fiscal, a través de la Resolución 9055 del 2004, establece que la actividad educativa de una orden religiosa excede de su objeto social y por lo tanto correspondería con un acto ultra vires. Es más, según la jurisprudencia, prohíbe el pago a los sacerdotes o a las monjas por la docencia. Sin embargo, varios autores consideran que esto es incorrecto y que en realidad se les debería de retribuir el pago porque finalmente es un servicio. Otra de las disposiciones que se encuentran dentro de las normas están en el Decreto Legislativo 776, que es la Ley de Impuesto a la Renta, donde dispone la inafectación del impuesto predial, vehicular y alcabala para propiedades de las entidades religiosas destinadas a templos, conventos, monasterios y museos, siempre que sustenten sus fines económicos. Es decir, que la única responsabilidad que tendría la organización religiosa es inscribirse en la SUNAT y por el mismo hecho de hacerlo ya cuentan con estas exenciones, que son las mencionadas anteriormente, y añadido al IGB que tampoco deben de pagar. Sobre esta última existe una restricción, dado que en caso de que la entidad religiosa haya distribuido mal el dinero y se considere renta gravable, la sanción que va a recibir es el pago del 5% de los impuestos para el Estado. Esto se consideraría como una responsabilidad administrativa derivada de ese mal acto que podría realizar la entidad religiosa. Actualmente tenemos las consideraciones sobre el patrimonio de las entidades religiosas. El patrimonio de estas entidades se encuentran constituidos por los bienes adquiridos conforme a la ley, que esto pueden ser patrimonio histórico, artístico, cultural que se haya creado, adquirido o esté bajo la posesión legítima en la forma y con sus garantías establecidas por el ordenamiento jurídico. En todo caso, se respeta su prevalencia en función del servicio al culto sagrado. Este tipo de patrimonio lo conforman los monasterios, los templos, las iglesias, etcétera, etcétera. Además de ello, el Estado, a través de instituciones públicas competentes, puede prestar cooperación técnica y económica para el mantenimiento y conservación del patrimonio histórico, artístico y cultural de las entidades religiosas. Esto debido a la gran importancia que posee la Iglesia Católica al país desde tiempos inmemoriales, ya que es considerado como un patrimonio histórico ideológico. En el caso de la disolución de ese patrimonio, la misma ley establece que la máxima autoridad de la organización religiosa que piensa disolverse debe de acordar a qué otra entidad va a destinarle ese patrimonio y que tiene que tener fines similares como requisito obligatorio. En caso de que nunca se haya hablado sobre ese tema o de que se haya omitido la disolución y transferencia del patrimonio, lo va a determinar el Ministerio de Justicia. En tal sentido, el Perú como Estado laico presta su colaboración a las entidades religiosas, considerando que el ejercicio de la religión es un derecho constitucional altamente beneficioso para la sociedad y que la práctica religiosa redunda en beneficio integral de la población nacional. Más allá de las diferencias de credo que pudieran existir, hay un objetivo común que es el trabajar por el bienestar de todos y en todo. Y qué más fuerza para tal tarea que la convicción religiosa que se torne en el impulso constante y desinteresado. Finalmente, de admirable altruismo en beneficio de la sociedad en general. En dicho marco, el sector del Estado que presentó
tiene entre sus cometidos la relación con las confesiones religiosas, observándose que el Estado y las confesiones religiosas, teniendo una propia y diferente naturaleza y fines, coinciden con una finalidad, como es el servicio de personas humanas y a la nación, por el que el resultado que coordinemos y las actividades diferentes pero no opuestas que se permiten uno mismo sentir para servir a nuestra comunidad. No obstante, el Estado peruano reconoce la importancia social que tiene la práctica de la religión, la vivencia de sus convicciones para lograr una sociedad más inclusiva, más fraterna y de sólidos y altos principios morales. Esta visión desde este estrado permite considerar la significativa y grata oportunidad que da la fraterna unión de responsables de diversas comunidades religiosas que elaboran a nivel global, aportando desde su espacio y sus condiciones, desde su práctica y desde su acción, un servicio que se proyecta más allá de las fronteras, a lo que ahora se entiende a llamar aldea global. En síntesis, cada país con su propia historia y sus peculiaridades puede tomar como referencia la contribución de muchas entidades religiosas a la formación de su sociedad. La solidez de la mayoría de ellas en principios y valores resulta gratificante para cualquier Estado y permite una buena cuenta, un mejor gobierno. Desde nuestra experiencia podemos reconocer las ventajas que ofrece para el trabajo del Estado la participación de las comunidades religiosas en el ámbito social. Si bien es cierto, en el año 2003, en la Dirección de Asuntos Interconfesionales, se inició la implementación de un registro, en principio denominado Registro de Confesiones Religiosas distintas de la católica. Sin embargo, desde el 2010 se denomina Registro de Entidades Religiosas. Así se ha verificado que entidades como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia Adventista del Séptimo Día y algunas organizaciones misioneras como la Misión Suiza en el Perú, brindan un notable aporte de servicio como consecuencia del ejercicio de su fe, que va más allá de su propia comunidad religiosa, y lo hacen sin alarde, procurando simplemente el bienestar de su prójimo, pero que sumados los esfuerzos alcanzamos el deseo del bien común, que es la razón de ser del Estado. En tales términos, reconocemos el valioso aporte que calladamente muchas entidades religiosas brindan al país a través de diversas obras sociales a favor de los más necesitados, en áreas de alimentación, salud y educación, preferentemente en atención a niños y ancianos. Colaborar con ellas en su atención administrativa se torna en una tarea gratificante que nos permite sostener la idea que su trabajo de servicio a nuestra sociedad resulta en un brazo colaborador en dicho ámbito al Estado. Dándole paso a las responsabilidades de las organizaciones religiosas y las que éstas mantienen, es importante saber que las instituciones religiosas acaban asumiendo en contexto minoritario a la responsabilidad, ya que es compartida con otras instituciones sociales como vendría a ser la familia, para llevar a cabo una acción socializadora principalmente orientada a las nuevas generaciones. Y el contenido de aquello que es transmitido no es solo religioso, sino que también está relacionado con un bagaje cultural de estos colectivos. De esta manera, las instituciones religiosas se convierten en productoras de etnicidad, pues difícilmente se desvinculan los elementos religiosos de los culturales, pues unos encuentran sentido apelando a los otros. Es evidente que la doctrina religiosa proporciona la base necesaria para el desarrollo de la moral comunitaria, capaz de establecer unos parámetros que sirvan para guiar las acciones de los miembros a las comunidades religiosas. Esto da principios morales que pueden coincidir en mayor o menor grado con respecto a otras moralidades que confluyen en la sociedad en general, pero la responsabilidad de estas instituciones tiene mucho que ver más con el mantenimiento y consolidación de estas refundaciones morales en el seno de la comunidad y no en exportar o influir sobre el conjunto de sociedad. El trabajo que se tiene es fundamentalmente interno, centrado sobre aquellas cuestiones que de acuerdo a cada doctrina se convierten en significativas, como por ejemplo la disposición ética de los miembros de la comunidad, la atención con respecto a determinados colectivos como o mujeres o jóvenes, la relación de aquellos que no son miembros de la comunidad religiosa, la expresión de solidaridad y demás. Es evidente que la moral establece un criterio de autorregulación interna y que las instituciones religiosas tienen la misión de reproducirla en el contexto en el que se sitúan. La interiorización de las mismas entre los miembros de la comunidad religiosa juegan sin duda un papel relevante dentro de estos procesos de reconstrucción identitaria.
Tanto la doctrina moral pueden apelar a la tradición como un elemento que legitima la referencia que quiere servir para aglutinar al colectivo. También hay que considerar que el hecho de que juega una interlocución lleva a las instituciones religiosas a tener que participar mucho más activamente en el contexto social en el que se sitúan. El incremento de estas interacciones contribuye a incorporar las instituciones y sus colectivos dentro de una escena social, incluso llegando a desplazarse en ciertos terrenos que antes no se habían hecho y muchísimo más allá de lo que vendría a ser estrictamente religioso. ¿Quién se encarga del registro de las organizaciones religiosas en Perú? A partir de la vigencia de la presente ley, el registro creado en el Ministerio de Justicia por el Decreto Supremo número 003/2003 como registro de confesiones distintas a la católica cambió su denominación por la ley número 29.635 y actualmente llamado Registro de Entidades Religiosas, el cual tiene como finalidad principal el reconocimiento de la personería jurídica civil de las entidades religiosas, así como facilitar sus relaciones con el Estado, estableciéndose de esa manera como registro voluntario y no constitutivo. También es importante destacar que la Dirección de Asuntos Interconfesionales es responsable de aplicar, seguir y evaluar las solicitudes de inscripción en el registro de entidades religiosas. Actualmente este cuenta con 152 entidades inscritas. La inscripción en el mencionado registro es voluntaria. Las entidades religiosas inscritas son personas jurídicas de derecho privado sin fines de lucro. Su organización, funciones, atribuciones y representación se rigen por esta ley y su reglamento, así como por sus propias normas y estatutos. Las entidades religiosas no inscritas en el registro continúan como asociaciones civiles. Con respecto a la inscripción, existe un procedimiento por el cual se deben cumplir ciertos requisitos para la inscripción. En el registro de entidades religiosas se detallan. En el artículo 14 de la ley número 29.635 se detallan los requisitos para la inscripción de entidades religiosas. Se presenta una solicitud en la que consta lo siguiente. Número 1. Su fundación o establecimiento en el Perú, con indicación del número de fieles mayores de edad, lugares de culto y cuantos datos se consideren relevantes a efectos de poner de manifiesto su implantación. Número 2. Su denominación y demás datos de identificación, los estatutos donde se señalen sus bases de fe, organizaciones religiosas, régimen de funcionamiento, esquema de organización y órganos representativos, con expresión de sus facultades y de los requisitos para su válida designación. Además, este artículo menciona que tienen acceso al registro aquellas entidades religiosas que, por su trayectoria, ámbito, número de creyentes y o desarrollo de actividades benéfico-asistenciales o educativas, ofrecen garantías de estabilidad y permanencia. La inscripción requiere prueba, por cualquier medio admitido en derecho, del ejercicio constante de actividades religiosas propias que determine la creación, fundación y presencia activa de la confesión en el Perú, por un periodo no menor de 7 años, así como de un número de niveles mayores de edad no fervora lo que determine el reglamento. La inscripción en el registro conlleva el reconocimiento de la personería jurídica, que se otorga cuando se acreditan debidamente los requisitos previamente exigidos y no se vulnera alguno de los preceptos de la ley o del ordenamiento jurídico general. La denegación de la inscripción no impide su actuación en el marco de las libertades reconocidas por la Constitución política, ni el ejercicio de los derechos que se reconocen en la presente ley. La cancelación de los asientos relativos a una determinada entidad religiosa solo puede llevarse a cabo a petición de sus representantes legales, debidamente facultados o mediante resolución judicial.